El destino suele esconderse en los accidentes más pequeños, como el salto fortuito de una aguja sobre un disco de vinilo en medio de un acto escolar en 1957. En ese silencio súbito, un niño de Valentín Alsina tuvo que elegir entre la vergüenza o el abismo de su propia voz, y al abrir la boca para imitar a un rey lejano, el pequeño Roberto dejó de existir para que naciera una leyenda. No fue el ensayo meticuloso lo que creó al mito, sino ese error técnico, esa grieta en el tiempo donde el joven Sánchez descubrió que su cuerpo podía vibrar con un fuego que no le pertenecía a él, sino a las sombras de un escenario que ya nunca volvería a abandonar. Te doy la bienvenida a este rincón de calma, el refugio del biógrafo nocturno. Te invito a que busques ahora la posición más cómoda posible, a que dejes que tus hombros caigan con suavidad y permitas que tu respiración encuentre su propio ritmo natural y pausado. Apaga las luces del mundo exterior y sumérgete conmigo en esta penumbra acogedora, donde las historias cobran vida solo para acompañar tu descanso profundo. Hoy vamos a recorrer el camino de un hombre que transformó el deseo en canción y el misterio en su armadura más fiel, mientras te dejas llevar por el suave cauce de este relato. Desde sus primeros pasos con los Caniches de Oklahoma hasta la conquista absoluta del Madison Square Garden, convirtiéndose en el primer latino en emitir su voz al mundo vía satélite, la vida de aquel muchacho nacido en la maternidad sardá fue una danza constante entre el rock rebelde y la caricia de la balada. Con cada movimiento de pelvis que desafiaba la moral de los años 60 y cada rosa arrojada desde la oscuridad de un teatro, construyó un santuario de terciopelo donde millones de almas se refugiaron. Sus 11 películas y sus presentaciones consagradas en el Festival de Viña del Mar no fueron solo hitos de una carrera exitosa, sino los peldaños de un trono de fuego que lo coronó como el gitano, un ser que parecía habitar eternamente entre el humo de los cigarrillos y la devoción incondicional de sus seguidoras. Pero detrás de la capa de seda y los récords imbatibles de funciones consecutivas en el Gran Rex, palpitaba el corazón vulnerable de un hombre que encontraba su verdadera paz en el silencio de su casona en Banfield. Su batalla final, marcada por la fragilidad de su aliento y el valor sereno ante un trasplante en las tierras mendocinas, cerró el ciclo de su existencia física para dar paso a la inmortalidad una noche de enero de 2010. Hoy, mientras su voz sigue flotando en el aire como un susurro cálido, recordamos al artista que entendió que la música es la forma más pura de la magia, dejando tras de sí un legado que descansa, al igual que tú ahora en la suave paz de lo eterno. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Cierra los ojos y deja que el peso del día se desvanezca. Permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, uno lento y profundo, mientras nos alejamos del ruido del presente para viajar hacia una noche de invierno en Buenos Aires. Es el 19 de agosto de 1945. El frío muerde en las calles, pero dentro de la maternidad sardá, el aire es denso y cargado de una espera antigua. Allí, entre sábanas blancas y el eco de otros llantos, nace un niño al que llamarán Roberto Sánchez. Es el hijo único de Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, una pareja que carga con la dignidad del trabajo y la sencillez de los barrios que crecen a la sombra de las chimeneas. Siente por un momento la paz de ese primer aliento, el inicio de un camino que nadie, ni siquiera sus padres, podría haber imaginado. Poco después, la familia se instala en Valentín Alsina, un rincón de la provincia donde el asfalto es un lujo y el barro es la piel de la tierra. Imagina el caminar de Vicente, un hombre de manos curtidas, regresando a casa mientras el sol se oculta tras los galpones industriales. Valentín Alsina no es solo un lugar, es un sentimiento de pertenencia a los márgenes, un sitio donde el riachuelo exhala su aliento de metal y niebla. Allí, el pequeño Roberto crece entre el polvo de las calles y el sonido de los tangos que se escapan por las ventanas abiertas. Deja que tu mente repose en esa imagen, un niño jugando en la orilla de un mundo que parece pequeño, pero que en su interior guarda el fuego de 1000 estrellas. No hay prisa ahora, solo el murmullo del viento entre los sauces del barrio. En la intimidad de ese hogar humilde, comienza a tejerse una mística que acompañará a Roberto durante toda su vida.
Se habla de una herencia, de un linaje que no figura en los documentos oficiales, pero que late con la fuerza de un tambor en las sienes. Es la leyenda del origen gitano. Aunque su apellido es Sánchez, en las historias familiares susurradas al calor de la cocina, se menciona a un abuelo que pertenecía a esa etnia andante, a esos señores del camino y del fuego. Roberto escucha estas historias y siente que su sangre tiene un color distinto, un matiz de misterio y de libertad indomable. Es una identidad que no se hereda con tierras, sino con la mirada. Aprende a observar el mundo con esa profundidad gitana, buscando lo sagrado en lo cotidiano, lo eterno en lo efímero. Siente cómo esa mística te envuelve ahora, como una manta cálida en una noche serena. La infancia de Roberto es un horizonte de silencios y descubrimientos. Imagina las tardes largas de verano, cuando el calor de la pampa se siente incluso en los suburbios y el niño se refugia bajo la sombra de un árbol con una guitarra de madera entre las manos. No es todavía el instrumento eléctrico que rugirá años después, sino una caja de resonancia rústica que parece contener el eco de las llanuras infinitas. Sus dedos, pequeños y curiosos, exploran las cuerdas buscando un sonido que todavía no sabe nombrar. En esos momentos de soledad, Roberto empieza a entender que la música es un puente hacia otro lugar, una forma de hablar cuando las palabras no alcanzan. Su madre Irma lo observa desde la puerta, reconociendo en su hijo una sensibilidad que palpita con cada rasgueo. Deja que esa calma te alcance, la paz de un niño que encuentra su voz en el silencio de una tarde de domingo. El destino, sin embargo, tiene una forma curiosa de manifestarse, a veces a través de un pequeño accidente. Estamos en el 9 de julio de 1957. Es un día de celebración patria en la escuela número 9 de Valentín Alsina. Los guardapolvos blancos están almidonados y el aire huele a chocolate caliente y tiza. Roberto, que ya siente la llamada de algo más grande, ha preparado una imitación de Elvis Presley, aquel muchacho de tu pelo que está cambiando el mundo con un movimiento de caderas. El plan es simple. Un disco de Elvis sonará de fondo y Roberto moverá los labios y el cuerpo. Pero, de repente, la púa de la bandeja gira en falso, el disco se raya o se detiene, y el silencio cae como un mazo sobre el salón de actos. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, algo despierta dentro del niño de 12 años. No hay música externa que lo sostenga, solo su propia voluntad. Roberto no se retira, no baja la cabeza. Abre la boca y empieza a cantar a capela, dejando que su voz real llene el vacío. Sus compañeros se quedan mudos, los maestros se miran entre sí con asombro. En ese espejo roto de la situación escolar, Roberto ve por primera vez el reflejo de la bestia artística que habita en él. Es el magnetismo de quien sabe que ha nacido para estar bajo la luz. Siente la vibración de ese momento, la electricidad que recorre el espinazo cuando uno descubre su propósito. Respira lento y deja que esa seguridad te brinde una sensación de descanso profundo. Los años pasan y el barro de Alsina empieza a mezclarse con la grasa de los talleres y el humo de los primeros cigarrillos. En 1960, el joven Roberto ya no es solo un soñador, es un músico que busca su lugar en la efervescencia de los suburbios. Forma su primera banda, Los Caniches de Oklahoma. Es un nombre que hoy nos arranca una sonrisa, pero que entonces representaba el deseo de libertad y de ruido. Junto a Héctor Centurión y otros amigos del barrio, Roberto empieza a ensayar en garajes y salas pequeñas donde el olor a humedad se mezcla con el entusiasmo. Es el rock and roll que llega desde el norte, pero filtrado por la sensibilidad del sur, por el hambre de ser alguien. Imagina esos primeros encuentros, el peso de los amplificadores caseros, el sonido crudo de las guitarras desafinadas. Roberto ya no es solo Roberto, empieza a ser Sandro, un nombre que su madre quería ponerle al nacer pero que las leyes de la época no permitieron. Sandro es el alter ego, el guerrero que sale a conquistar la noche. Poco después, la banda evoluciona y se transforma en Los de Fuego. Ya no son caniches. Ahora son un incendio que amenaza con devorar la calma de Buenos Aires. Son jóvenes, son eléctricos y tienen el hambre de 1000 inviernos. Siente la energía de esos años, una vitalidad que no agota, sino que renueva como una corriente de agua fresca que limpia el espíritu. Llegamos a un punto de inflexión fundamental. Es el 13 de septiembre de 1963. Sandro entra por primera vez a un estudio de grabación profesional, el sello CBS. Imagina el brillo del linóleo, la frialdad de los micrófonos de plata, el silencio sepulcral antes de que la luz roja se encienda.
Ese día graban un disco simple que incluye Eres tú y Comiendo rosquillas. Es su carta de presentación al mundo industrial de la música. Su voz suena joven, algo impaciente, pero con una textura que ya empieza a separarse de lo común. No es solo un cantante de versiones, es un intérprete que pone el alma en cada sílaba. El éxito no es inmediato, pero la mecha ya está encendida. La verdadera explosión ocurre un año después, en 1964. El escenario es la televisión, ese invento que se ha convertido en el altar de todos los hogares argentinos. El programa es Sábados Circulares, conducido por el astuto Pipo Mancera. Sandro y los de Fuego aparecen en pantalla y el país entero se detiene. No es solo la música, es la forma en que se mueve. Sandro no canta con la quietud de los boleristas de la época. Él se convulsiona, se arrastra por el suelo, lanza miradas que parecen perforar el cristal del televisor. Es un escándalo y una revelación al mismo tiempo. Las madres se escandalizan, las hijas se enamoran perdidamente. Es el despertar de una nueva era. Visualiza por un momento ese televisor en blanco y negro en una sala en penumbra. La imagen de Sandro, con su chaqueta de cuero y su peinado impecable, bailando con una energía que parece eléctrica. Es un incendio en los suburbios que se traslada al centro de la ciudad. A pesar de las críticas de los sectores más conservadores, que ven en sus movimientos algo pecaminoso, Sandro ha conectado con el pulso de la juventud. Él es el barro de Valentín Alsina, reclamando su lugar en las luces de la calle Corrientes. Es el triunfo de la autenticidad sobre la pose. En este punto de nuestra historia, mientras la figura de Sandro comienza a agigantarse, te invito a que busques la máxima comodidad en tu descanso. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo la tensión abandona tus manos. La historia de este hombre, que empezó en una maternidad humilde y hoy empieza a brillar en las pantallas, es un recordatorio de que todos llevamos un fuego interno esperando el momento de arder. Sandro y los de Fuego son más que una banda de rock. Son el símbolo de una transformación cultural que apenas está comenzando. Él camina ahora por las calles de Buenos Aires y la gente lo reconoce. Pero dentro de ese ídolo que empieza a formarse, sigue viviendo el niño que escuchaba las historias gitanas de su padre y que sentía el eco de la pampa en su guitarra de madera. Esa dualidad entre la estrella rutilante y el hombre sencillo de barrio será la clave de su misterio. Sandro no solo canta, Sandro invoca. Su presencia es un ritual, una ceremonia donde el ritmo y la pasión se fundan en un solo abrazo. Deja que el sonido de su nombre, Sandro, resuene suavemente en tu mente mientras te preparas para sumergirte en un sueño profundo y reparador. La noche es larga y todavía hay muchas historias que contar, muchas canciones que recordar. Pero por ahora, quédate con esa imagen del joven Roberto, parado frente al espejo roto de su destino, sabiendo que el mundo entero está a punto de conocer su voz. Siente la paz de esa certeza. Siente el calor de ese fuego que no quema, sino que ilumina. Descansa ahora en la suave quietud de lo eterno, mientras el eco de los de Fuego se desvanece lentamente en la bruma de los recuerdos. Todo está bien, el camino apenas comienza. Cierra los ojos y deja que el peso del día se desvanezca. Permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, uno lento y profundo, mientras nos alejamos del ruido del presente para viajar hacia una noche de invierno en Buenos Aires. Es el 19 de agosto de 1945. El frío muerde en las calles, pero dentro de la maternidad Sardá, el aire es denso y cargado de una espera antigua. Allí, entre sábanas blancas y el eco de otros llantos, nace un niño al que llamarán Roberto Sánchez. Es el hijo único de Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, una pareja que carga con la dignidad del trabajo y la sencillez de los barrios que crecen a la sombra de las chimeneas. Siente por un momento la paz de ese primer aliento, el inicio de un camino que nadie, ni siquiera sus padres, podría haber imaginado. Poco después, la familia se instala en Valentín Alsina, un rincón de la provincia donde el asfalto es un lujo y el barro es la piel de la tierra. Imagina el caminar de Vicente, un hombre de manos curtidas, regresando a casa mientras el sol se oculta tras los galpones industriales. Valentín Alsina no es solo un lugar, es un sentimiento de pertenencia a los márgenes, un sitio donde el riachuelo exhala su aliento de metal y niebla. Allí, el pequeño Roberto crece entre el polvo de las calles y el sonido de los tangos que se escapan por las ventanas abiertas. Deja que tu mente repose en esa imagen,
un niño jugando en la orilla de un mundo que parece pequeño, pero que en su interior guarda el fuego de 1000 estrellas. No hay prisa ahora, solo el murmullo del viento entre los sauces del barrio. En la intimidad de ese hogar humilde, comienza a tejerse una mística que acompañará a Roberto durante toda su vida. Se habla de una herencia, de un linaje que no figura en los documentos oficiales, pero que late con la fuerza de un tambor en las sienes. Es la leyenda del origen gitano. Aunque su apellido es Sánchez, en las historias familiares susurradas al calor de la cocina, se menciona a un abuelo que pertenecía a esa etnia andante, a esos señores del camino y del fuego. Roberto escucha estas historias y siente que su sangre tiene un color distinto, un matiz de misterio y de libertad indomable. Es una identidad que no se hereda con tierras, sino con la mirada. Aprende a observar el mundo con esa profundidad gitana, buscando lo sagrado en lo cotidiano, lo eterno en lo efímero. Siente cómo esa mística te envuelve ahora, como una manta cálida en una noche serena. La infancia de Roberto es un horizonte de silencios y descubrimientos. Imagina las tardes largas de verano, cuando el calor de la pampa se siente incluso en los suburbios y el niño se refugia bajo la sombra de un árbol con una guitarra de madera entre las manos. No es todavía el instrumento eléctrico que rugirá años después, sino una caja de resonancia rústica que parece contener el eco de las llanuras infinitas. Sus dedos, pequeños y curiosos, exploran las cuerdas buscando un sonido que todavía no sabe nombrar. En esos momentos de soledad, Roberto empieza a entender que la música es un puente hacia otro lugar, una forma de hablar cuando las palabras no alcanzan. Su madre Irma lo observa desde la puerta, reconociendo en su hijo una sensibilidad que palpita con cada rasgueo. Deja que esa calma te alcance, la paz de un niño que encuentra su voz en el silencio de una tarde de domingo. El destino, sin embargo, tiene una forma curiosa de manifestarse, a veces a través de un pequeño accidente. Estamos en el 9 de julio de 1957. Es un día de celebración patria en la escuela número 9 de Valentín Alsina. Los guardapolvos blancos están almidonados y el aire huele a chocolate caliente y tiza. Roberto, que ya siente la llamada de algo más grande, ha preparado una imitación de Elvis Presley. Aquel muchacho de tu pelo que está cambiando el mundo con un movimiento de caderas. El plan es simple. Un disco de Elvis sonará de fondo y Roberto moverá los labios y el cuerpo. Pero de repente, la púa de la bandeja gira en falso, el disco se raya o se detiene, y el silencio cae como un mazo sobre el salón de actos. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, algo despierta dentro del niño de 12 años. No hay música externa que lo sostenga, solo su propia voluntad. Roberto no se retira, no baja la cabeza. Abre la boca y empieza a cantar a capela, dejando que su voz real llene el vacío. Sus compañeros se quedan mudos, los maestros se miran entre sí con asombro. En ese espejo roto de la situación escolar, Roberto ve por primera vez el reflejo de la bestia artística que habita en él. Es el magnetismo de quien sabe que ha nacido para estar bajo la luz. Siente la vibración de ese momento, la electricidad que recorre el espinazo cuando uno descubre su propósito. Respira lento y deja que esa seguridad te brinde una sensación de descanso profundo. Los años pasan y el barro de Alsina empieza a mezclarse con la grasa de los talleres y el humo de los primeros cigarrillos. En 1960, el joven Roberto ya no es solo un soñador, es un músico que busca su lugar en la efervescencia de los suburbios. Forma su primera banda, Los Caniches de Oklahoma. Es un nombre que hoy nos arranca una sonrisa, pero que entonces representaba el deseo de libertad y de ruido. Junto a Héctor Centurión y otros amigos del barrio, Roberto empieza a ensayar en garajes y salas pequeñas donde el olor a humedad se mezcla con el entusiasmo. Es el rock and roll que llega desde el norte, pero filtrado por la sensibilidad del sur, por el hambre de ser alguien. Imagina esos primeros encuentros, el peso de los amplificadores caseros, el sonido crudo de las guitarras desafinadas. Roberto ya no es solo Roberto, empieza a ser Sandro, un nombre que su madre quería ponerle al nacer pero que las leyes de la época no permitieron. Sandro es el alter ego, el guerrero que sale a conquistar la noche. Poco después, la banda evoluciona y se transforma en Los de Fuego. Ya no son caniches. Ahora son un incendio que amenaza con devorar la calma de Buenos Aires. Son jóvenes, son eléctricos y tienen el hambre de 1000 inviernos. Siente la energía de esos años, una vitalidad que no agota, sino que renueva como una corriente de agua fresca que limpia el espíritu.
Llegamos a un punto de inflexión fundamental. Es el 13 de septiembre de 1963. Sandro entra por primera vez a un estudio de grabación profesional, el sello CBS. Imagina el brillo del linóleo, la frialdad de los micrófonos de plata, el silencio sepulcral antes de que la luz roja se encienda. Ese día graban un disco simple que incluye Eres tú y Comiendo rosquillas. Es su carta de presentación al mundo industrial de la música. Su voz suena joven, algo impaciente, pero con una textura que ya empieza a separarse de lo común. No es solo un cantante de versiones, es un intérprete que pone el alma en cada sílaba. El éxito no es inmediato, pero la mecha ya está encendida. La verdadera explosión ocurre un año después, en 1964. El escenario es la televisión, ese invento que se ha convertido en el altar de todos los hogares argentinos. El programa es Sábados Circulares, conducido por el astuto Pipo Mancera. Sandro y los de Fuego aparecen en pantalla y el país entero se detiene. No es solo la música, es la forma en que se mueve. Sandro no canta con la quietud de los boleristas de la época. Él se convulsiona, se arrastra por el suelo, lanza miradas que parecen perforar el cristal del televisor. Es un escándalo y una revelación al mismo tiempo. Las madres se escandalizan, las hijas se enamoran perdidamente. Es el despertar de una nueva era. Visualiza por un momento ese televisor en blanco y negro en una sala en penumbra. La imagen de Sandro, con su chaqueta de cuero y su peinado impecable, bailando con una energía que parece eléctrica. Es un incendio en los suburbios que se traslada al centro de la ciudad. A pesar de las críticas de los sectores más conservadores, que ven en sus movimientos algo pecaminoso, Sandro ha conectado con el pulso de la juventud. Él es el barro de Valentín Alsina, reclamando su lugar en las luces de la calle Corrientes. Es el triunfo de la autenticidad sobre la pose. En este punto de nuestra historia, mientras la figura de Sandro comienza a agigantarse, te invito a que busques la máxima comodidad en tu descanso. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo la tensión abandona tus manos. La historia de este hombre, que empezó en una maternidad humilde y hoy empieza a brillar en las pantallas, es un recordatorio de que todos llevamos un fuego interno esperando el momento de arder. Sandro y los de Fuego son más que una banda de rock. Son el símbolo de una transformación cultural que apenas está comenzando. Él camina ahora por las calles de Buenos Aires y la gente lo reconoce. Pero dentro de ese ídolo que empieza a formarse, sigue viviendo el niño que escuchaba las historias gitanas de su padre y que sentía el eco de la pampa en su guitarra de madera. Esa dualidad entre la estrella rutilante y el hombre sencillo de barrio será la clave de su misterio. Sandro no solo canta, Sandro invoca. Su presencia es un ritual, una ceremonia donde el ritmo y la pasión se fundan en un solo abrazo. Deja que el sonido de su nombre, Sandro, resuene suavemente en tu mente mientras te preparas para sumergirte en un sueño profundo y reparador. La noche es larga y todavía hay muchas historias que contar, muchas canciones que recordar. Pero por ahora, quédate con esa imagen del joven Roberto, parado frente al espejo roto de su destino, sabiendo que el mundo entero está a punto de conocer su voz. Siente la paz de esa certeza. Siente el calor de ese fuego que no quema, sino que ilumina. Descansa ahora en la suave quietud de lo eterno, mientras el eco de los de Fuego se desvanece lentamente en la bruma de los recuerdos. Todo está bien, el camino apenas comienza. Cierra los ojos ahora, deja que el peso de tu cuerpo se hunda suavemente en la superficie que te sostiene. No hay prisa alguna. Afuera, el mundo sigue su curso acelerado, pero aquí, en la penumbra de esta crónica, el tiempo se estira como una nota sostenida en el aire de una noche de verano. Vamos a viajar al pasado, a ese momento preciso donde la realidad comienza a mezclarse con el mito, donde un muchacho de Valentín Alsina decide que ya no quiere ser solo de carne y hueso, sino de fuego y leyenda. Respira lento, siente el aire entrar y salir, y visualiza el año 1960. Roberto Sánchez camina por las calles empedradas de su barrio, pero en su mente ya no habita el joven humilde que ayuda a su padre Vicente. En su interior late una identidad que el registro civil de 1945 le negó a sus padres, Irma y Vicente, cuando quisieron llamarlo Sandro. Aquel nombre prohibido de ecos gitanos y ritos antiguos. Se quedó guardado en un rincón del alma familiar hasta que llegó el momento de la transmutación.
En este año, 1960, Roberto da sus primeros pasos con una banda que suena a rebeldía, Los Caniches de Oklahoma, pero el nombre es solo un envoltorio. Lo que importa es el cuero. Imagina el roce de esa chaqueta negra, fría al tacto pero cálida por dentro, que Roberto se ajusta como una armadura. Es el rito del cuero, una herencia directa de aquel 9 de julio de 1957, cuando en un acto escolar la música falló y él tuvo que poner el cuerpo para imitar a Elvis. Ese fue el verdadero nacimiento. El cuero no es solo ropa, es una declaración de principios frente al espejo roto de su destino. Siente la textura rugosa de la piel, el olor a aceite de motor y a juventud impaciente. Roberto está dejando de ser él para convertirse en el portador del nombre sagrado. Deja que tu mente se aquiete un poco más mientras nos movemos hacia el 13 de septiembre de 1963. El estudio de grabación del sello CBS es un santuario de luces tenues y cables que parecen serpientes dormidas. Es un día histórico, aunque el mundo aún no lo sepa. Roberto entra al estudio para grabar su primer disco simple. Escucha en tu mente el sonido de las cintas magnéticas girando con un siseo casi imperceptible. Grabó Eres tú y Comiendo rosquillas. Es un inicio humilde, pero la semilla ya está plantada. Siente la vibración de las cuerdas de la guitarra eléctrica, ese eco que retumba en el pecho. Al año siguiente, en 1964, el asalto a las nubes se vuelve inevitable. Imagina el set de televisión de Sábados Circulares. Las cámaras de Pipo Mancera son ojos gigantes que observan cada uno de sus movimientos. Roberto, ya convertido en Sandro junto a los de Fuego, no solo canta, se contorsiona, desafía la gravedad y las buenas costumbres de una época que aún no terminaba de despertar. Sus movimientos provocadores son como latigazos de energía. Es la conquista del asfalto porteño, el momento en que el alma de la ciudad se rinde ante este gitano que parece haber bajado de un rayo. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo la tensión abandona tus manos. Estamos ahora en 1967. El ruido del rock and roll empieza a transformarse en algo más profundo, algo que huele a terciopelo y a rosas. Sandro comprende que su voz tiene matices que el grito del rock no alcanza a explorar. Se une a Oscar Anderle y juntos comienzan a tejer una red de canciones que atraparán el corazón del continente. Gana el primer festival Buenos Aires de la canción con un tema que es una súplica y un incendio. Quiero llenarme de ti. Imagina el escenario, las luces blancas que lo envuelven, el humo del tabaco que en aquella época era un accesorio más de la elegancia. Es una transfiguración melódica. Ya no es el joven que salta, es el hombre que seduce. La voz se vuelve más grave, más densa, como un licor antiguo que se desliza por la garganta. Poco después, en 1969, ese aroma hipnótico se vuelve universal. Rosa, Rosa se convierte en un himno que incendia el mapa de América Latina. No es solo una canción, es un fenómeno químico. Visualiza el color rojo, un rojo intenso como el de los labios o la sangre, inundando las pantallas de los cines con el estreno de la película Quiero llenarme de ti, bajo la dirección de Emilio Vieira. Es el inicio de una carrera cinematográfica que lo llevaría a protagonizar 11 largometrajes. Cada película es un peldaño más en su ascenso hacia el Olimpo de los ídolos. La gente hace filas interminables bajo el sol para verlo, aunque sea un instante en la pantalla grande. El aroma de las rosas se mezcla con el del celuloide caliente en las cabinas de proyección. Sandro ya no pertenece a un barrio, ahora pertenece a los sueños de millones. Tu respiración es ahora rítmica y tranquila, como el oleaje de un mar lejano. Nos encontramos en la frontera del 2 de febrero de 1968. Sandro cruza los Andes no como un militar, sino como un conquistador de emociones. El 9 Festival de Viña del Mar en Chile lo espera. La Quinta Vergara es un hervidero de almas. Cuando Sandro pisa ese escenario, el aire cambia de temperatura. Es el inicio de su expansión masiva. La voz escala las cumbres nevadas, atraviesa los desiertos y se instala en las selvas. Cada nota es un peregrinaje por la geografía del sentimiento latinoamericano. En 1970, el estreno del film Gitano termina de sellar su identidad mística. Ya no es solo un cantante, es una figura arquetípica, un caballero andante con camisa abierta y mirada de fuego que recorre el continente dejando un rastro de suspiros a su paso. Y entonces llega el momento del sol absoluto. Es el 11 de abril de 1970. Imagina el corazón de Nueva York, el Madison Square Garden, una mole de cemento y gloria donde solo los más grandes se atreven a soñar.
Sandro está allí frente a miles de personas, pero también frente a millones que lo ven a través de la pantalla. Es un hito histórico, el primer artista latino en realizar una transmisión vía satélite a nivel mundial. Siente la electricidad estática de los satélites en el espacio, esa conexión invisible que une a una mujer en Buenos Aires con un hombre en Nueva York a través de la voz de un muchacho de Valentín Alsina. Un rayo argentino cae sobre el mundo, iluminando la noche global. Sandro, con su traje oscuro y su presencia magnética, rompe todas las barreras. Es el sol que nace en el sur para calentar el norte. Siente ahora la paz de ese triunfo. El eco de los aplausos en el Madison Square Garden se va suavizando, convirtiéndose en un murmullo que te arrulla. La historia de Roberto Sánchez es una balada que se canta a media voz en la penumbra. El joven que imitaba a Elvis frente a un espejo ha conquistado el asfalto, las nubes y las estrellas. Su nombre, Sandro, flota ahora en el aire como una esencia que no se desvanece. Descansa en la certeza de que el fuego que él encendió sigue brillando suavemente para iluminar tus sueños. Todo está en calma. La noche te abraza con la misma calidez con la que Sandro envolvía cada una de sus frases. Duerme ahora, sabiendo que la música del gitano vela tu descanso. Mañana será otro día, pero por ahora, quédate en este refugio de memoria y melodía. Que tu sueño sea tan profundo y tan vasto como el amor que él sembró en cada rincón de esta tierra. Buenas noches. Cierra los ojos ahora, deja que el peso de tu cuerpo se hunda suavemente en la superficie que te sostiene. No hay prisa alguna. Afuera, el mundo sigue su curso acelerado, pero aquí, en la penumbra de esta crónica, el tiempo se estira como una nota sostenida en el aire de una noche de verano. Vamos a viajar al pasado, a ese momento preciso donde la realidad comienza a mezclarse con el mito, donde un muchacho de Valentín Alsina decide que ya no quiere ser solo de carne y hueso, sino de fuego y leyenda. Respira lento, siente el aire entrar y salir y visualiza el año 1960. Roberto Sánchez camina por las calles empedradas de su barrio, pero en su mente ya no habita el joven humilde que ayuda a su padre Vicente. En su interior late una identidad que el registro civil de 1945 le negó a sus padres, Irma y Vicente, cuando quisieron llamarlo Sandro. Aquel nombre prohibido de ecos gitanos y ritos antiguos. Se quedó guardado en un rincón del alma familiar hasta que llegó el momento de la transmutación. En este año, 1960, Roberto da sus primeros pasos con una banda que suena a rebeldía, Los Caniches de Oklahoma, pero el nombre es solo un envoltorio. Lo que importa es el cuero. Imagina el roce de esa chaqueta negra, fría al tacto pero cálida por dentro, que Roberto se ajusta como una armadura. Es el rito del cuero, una herencia directa de aquel 9 de julio de 1957, cuando en un acto escolar la música falló y él tuvo que poner el cuerpo para imitar a Elvis. Ese fue el verdadero nacimiento. El cuero no es solo ropa, es una declaración de principios frente al espejo roto de su destino. Siente la textura rugosa de la piel, el olor a aceite de motor y a juventud impaciente. Roberto está dejando de ser él para convertirse en el portador del nombre sagrado. Deja que tu mente se aquiete un poco más mientras nos movemos hacia el 13 de septiembre de 1963. El estudio de grabación del sello CBS es un santuario de luces tenues y cables que parecen serpientes dormidas. Es un día histórico, aunque el mundo aún no lo sepa. Roberto entra al estudio para grabar su primer disco simple. Escucha en tu mente el sonido de las cintas magnéticas girando con un siseo casi imperceptible. Grabó Eres tú y Comiendo rosquillas. Es un inicio humilde, pero la semilla ya está plantada. Siente la vibración de las cuerdas de la guitarra eléctrica, ese eco que retumba en el pecho. Al año siguiente, en 1964, el asalto a las nubes se vuelve inevitable. Imagina el set de televisión de Sábados Circulares. Las cámaras de Pipo Mancera son ojos gigantes que observan cada uno de sus movimientos. Roberto, ya convertido en Sandro junto a los de Fuego, no solo canta, se contorsiona, desafía la gravedad y las buenas costumbres de una época que aún no terminaba de despertar. Sus movimientos provocadores son como latigazos de energía. Es la conquista del asfalto porteño, el momento en que el alma de la ciudad se rinde ante este gitano que parece haber bajado de un rayo. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo la tensión abandona tus manos. Estamos ahora en 1967. El ruido del rock and roll empieza a transformarse en algo más profundo, algo que huele a terciopelo y a rosas.
Sandro comprende que su voz tiene matices que el grito del rock no alcanza a explorar. Se une a Oscar Anderle y juntos comienzan a tejer una red de canciones que atraparán el corazón del continente. Gana el primer festival Buenos Aires de la canción con un tema que es una súplica y un incendio, Quiero llenarme de ti. Imagina el escenario, las luces blancas que lo envuelven, el humo del tabaco que en aquella época era un accesorio más de la elegancia. Es una transfiguración melódica. Ya no es el joven que salta, es el hombre que seduce. La voz se vuelve más grave, más densa, como un licor antiguo que se desliza por la garganta. Poco después, en 1969, ese aroma hipnótico se vuelve universal. Rosa, Rosa se convierte en un himno que incendia el mapa de América Latina. No es solo una canción, es un fenómeno químico. Visualiza el color rojo, un rojo intenso como el de los labios o la sangre, inundando las pantallas de los cines con el estreno de la película Quiero llenarme de ti, bajo la dirección de Emilio Vieira. Es el inicio de una carrera cinematográfica que lo llevaría a protagonizar 11 largometrajes. Cada película es un peldaño más en su ascenso hacia el Olimpo de los ídolos. La gente hace filas interminables bajo el sol para verlo, aunque sea un instante en la pantalla grande. El aroma de las rosas se mezcla con el del celuloide caliente en las cabinas de proyección. Sandro ya no pertenece a un barrio, ahora pertenece a los sueños de millones. Tu respiración es ahora rítmica y tranquila, como el oleaje de un mar lejano. Nos encontramos en la frontera del 2 de febrero de 1968. Sandro cruza los Andes no como un militar, sino como un conquistador de emociones. El 9 Festival de Viña del Mar en Chile lo espera. La Quinta Vergara es un hervidero de almas. Cuando Sandro pisa ese escenario, el aire cambia de temperatura. Es el inicio de su expansión masiva. La voz escala las cumbres nevadas, atraviesa los desiertos y se instala en las selvas. Cada nota es un peregrinaje por la geografía del sentimiento latinoamericano. En 1970, el estreno del film Gitano termina de sellar su identidad mística. Ya no es solo un cantante, es una figura arquetípica, un caballero andante con camisa abierta y mirada de fuego que recorre el continente dejando un rastro de suspiros a su paso. Y entonces llega el momento del sol absoluto. Es el 11 de abril de 1970. Imagina el corazón de Nueva York, el Madison Square Garden, una mole de cemento y gloria donde solo los más grandes se atreven a soñar. Sandro está allí frente a miles de personas, pero también frente a millones que lo ven a través de la pantalla. Es un hito histórico, el primer artista latino en realizar una transmisión vía satélite a nivel mundial. Siente la electricidad estática de los satélites en el espacio, esa conexión invisible que une a una mujer en Buenos Aires con un hombre en Nueva York a través de la voz de un muchacho de Valentín Alsina. Un rayo argentino cae sobre el mundo, iluminando la noche global. Sandro, con su traje oscuro y su presencia magnética, rompe todas las barreras. Es el sol que nace en el sur para calentar el norte. Siente ahora la paz de ese triunfo. El eco de los aplausos en el Madison Square Garden se va suavizando, convirtiéndose en un murmullo que te arrulla. La historia de Roberto Sánchez es una balada que se canta a media voz en la penumbra. El joven que imitaba a Elvis frente a un espejo ha conquistado el asfalto, las nubes y las estrellas. Su nombre, Sandro, flota ahora en el aire como una esencia que no se desvanece. Descansa en la certeza de que el fuego que él encendió sigue brillando suavemente para iluminar tus sueños. Todo está en calma. La noche te abraza con la misma calidez con la que Sandro envolvía cada una de sus frases. Duerme ahora, sabiendo que la música del gitano vela tu descanso. Mañana será otro día, pero por ahora, quédate en este refugio de memoria y melodía. Que tu sueño sea tan profundo y tan vasto como el amor que él sembró en cada rincón de esta tierra. Buenas noches. La noche ha descendido sobre la ciudad como un manto de terciopelo, pesada y suave, invitándote a dejar atrás las prisas del día. Imagina que estás frente a una ventana, observando las luces distantes que parpadean como recuerdos antiguos. Respira profundamente, deja que el aire llene tus pulmones con la calma de este momento. Vamos a recorrer juntos los senderos finales de una leyenda, allí donde el hombre de carne y hueso, Roberto Sánchez, se entrelaza definitivamente con el mito incandescente que el mundo conoció como Sandro. Todo está en silencio. Solo queda el eco de una voz que supo acariciar el alma de un continente entero. Cierra los ojos y transpórtate a la brisa marina del 2 de febrero de 1968. Estamos en Chile, en el Festival de Viña del Mar.
El aire huele a salitre y a una expectativa que casi se puede tocar. Roberto ya no es solo el muchacho que en 1960 formó los Caniches de Oklahoma para sacudir las caderas al ritmo del rock and roll. Ahora, bajo las luces de la Quinta Vergara, ocurre una transmutación. Tras haber ganado el primer festival Buenos Aires de la Canción en 1967 con Quiero llenarme de ti, una melodía compuesta junto a su eterno compañero Anderle, Sandro descubre que su destino está en la balada, en ese susurro que se vuelve grito. Esa noche en Viña es el inicio de una geografía del deseo que no conocerá fronteras. Su cuerpo se mueve con una sensualidad que desafía la quietud de la época, y el público, antes contenido, estalla en una entrega absoluta. Es el nacimiento del gitano para toda América Latina, un viaje místico donde cada canción es una estación en las selvas del corazón. Siente el ritmo pausado de tu respiración mientras avanzamos por el tiempo. En 1969, las pantallas de cine se iluminan con su presencia en Quiero llenarme de ti, bajo la dirección de Emilio Vieira. Es apenas el comienzo de una filmografía que sumará 11 largometrajes, pero es en 1970 cuando la película Gitano termina de sellar su identidad. Ya no es solo un cantante, es un arquetipo. Un hombre que camina entre la luz y la sombra, entre el deseo y el misterio. Su voz, cada vez más profunda, se vuelve un refugio para millones. Descansa en este pensamiento, en la idea de que la música puede ser un hogar. El mundo parece hacerse pequeño ante sus pies. Es 11 de abril de 1970 y las luces de Nueva York brillan con una intensidad distinta. Roberto se encuentra en los camerinos del Madison Square Garden. El aire está cargado de electricidad. Es un hito histórico, un puente tendido sobre el océano. Es el primer artista latino en realizar una transmisión vía satélite a nivel mundial. Imagina el brillo de su traje, el sudor sobre su frente y esa mirada fija en la cámara que atraviesa miles de kilómetros para entrar en las salas de estar de hogares en cada rincón del planeta. Es el delirio de las multitudes convertido en una señal técnica, un temblor de la tierra que se siente desde Manhattan hasta la Patagonia. Un año después, en 1971, ese temblor se materializa en el estadio de San Lorenzo de Almagro. 60.000 almas se congregan bajo el cielo de Buenos Aires para verlo. Es un récord absoluto, una marea humana que corea su nombre. El ídolo camina sobre el escenario y el suelo vibra bajo el paso del mito. Es un momento de poder puro, pero también de una soledad inmensa. La soledad de quien está en la cima del mundo y solo tiene el cielo como techo. Deja que esa vibración se transforme ahora en una sensación de paz, en un calor suave que te envuelve. Los años pasan como las páginas de un libro escrito en seda. La seducción se convierte en un estado de gracia, en un laberinto donde solo él conoce la salida. En 1980, con el estreno de Subí que te llevo, cierra su etapa cinematográfica clásica, dejando tras de sí una estela de galán inalcanzable. Pero Sandro siempre vuelve, siempre encuentra una nueva forma de estar presente. En 1990. Lo vemos en la pantalla chica con Querido Sandro, un ciclo por Canal 13 que le otorga el premio Martín Fierro. Es el reconocimiento a su capacidad de conectar, de hablarle a la cámara como si le hablara a una sola persona, a ti, en la intimidad de la noche. Esa conexión alcanza su punto máximo en 1993, en el Teatro Gran Rex, 40 funciones consecutivas, 30 años de magia celebrados sobre las tablas, noche tras noche, sin descanso. Las manos se agotan de aplaudir, pero su voz sigue allí, firme, envolvente. Es en este periodo donde los muros de su vida privada comienzan a alzarse con mayor fuerza. Roberto Sánchez comprende que para preservar al ídolo, debe proteger al hombre. Llegamos así a Banfield, a ese palacio de muros infranqueables que él construyó para ser, simplemente, Roberto. La residencia de la calle Beruti no es solo una casa, es un santuario. Imagina el silencio detrás de esos ladrillos rojos, el aroma del jardín, el piano esperando en un rincón. Allí el rey de Banfield se despoja de la bata de seda y del fuego de los escenarios. En ese refugio, la vida transcurre a otro ritmo. Es allí donde el 13 de abril de 2007 contrae matrimonio civil con Olga Garaventa, la mujer que se convierte en su pilar, en el puerto seguro donde anclar después de tantas tormentas. Respira esa paz, la paz de un hogar donde el mundo exterior deja de existir. Pero el fuego que tanto brilló empieza a cobrar su precio.
En 1998, el diagnóstico de enfisema pulmonar crónico se hace público. Es la consecuencia de décadas de una adicción al tabaco que lo acompañó en cada composición, en cada noche de insomnio. A pesar de la dificultad para respirar, su espíritu no se rinde. En 2005, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorga el premio Grammy Latino a la excelencia musical en Las Vegas. Es el cenit, el reconocimiento máximo a una trayectoria que cambió la historia de la música popular. El tramo final es un camino de coraje. El hombre lucha por el aire, ese mismo aire que antes convertía en canciones. El 20 de noviembre de 2009, en el Hospital Italiano de Mendoza, se somete a un trasplante cardiopulmonar de urgencia. El cirujano Claudio Burgos lidera una batalla contra el tiempo. Son días de oraciones en las veredas, de velas encendidas por miles de nenas que se niegan a dejarlo ir. Pero el destino tiene sus propios tiempos. El 4 de enero de 2010, a las 20:40 horas, el corazón de Roberto Sánchez deja de latir en Mendoza. Las complicaciones sépticas apagan la llama del hombre, pero en ese mismo instante el mito se vuelve eterno. Al día siguiente, el 5 de enero, el Congreso de la Nación Argentina abre sus puertas. Más de 50.000 personas caminan en silencio, bajo el sol y la pena, para darle el último adiós. Es una procesión de flores y lágrimas que termina en el cementerio de Longchamps. El hombre se ha fundido con el fuego de la memoria colectiva. Ahora, mientras la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, quédate con la calidez de su voz. Roberto Sánchez ya no sufre, ya no busca el aire, ahora él es el aire que suspira en las melodías que quedan para siempre. Duerme con la certeza de que los muros de Banfield siguen custodiando su esencia, y que el fuego que encendió en 1945 en la maternidad Sardá nunca se apagará mientras alguien, en algún rincón del mundo, susurre una de sus canciones, Descansa. La historia ha terminado por hoy, pero la leyenda vela tu sueño. Buenas noches. La noche ha descendido sobre la ciudad como un manto de terciopelo, pesada y suave, invitándote a dejar atrás las prisas del día. Imagina que estás frente a una ventana, observando las luces distantes que parpadean como recuerdos antiguos. Respira profundamente, deja que el aire llene tus pulmones con la calma de este momento. Vamos a recorrer juntos los senderos finales de una leyenda, allí donde el hombre de carne y hueso, Roberto Sánchez, se entrelaza definitivamente con el mito incandescente que el mundo conoció como Sandro. Todo está en silencio. Solo queda el eco de una voz que supo acariciar el alma de un continente entero. Cierra los ojos y transpórtate a la brisa marina del 2 de febrero de 1968. Estamos en Chile, en el Festival de Viña del Mar. El aire huele a salitre y a una expectativa que casi se puede tocar. Roberto ya no es solo el muchacho que en 1960 formó los Caniches de Oklahoma para sacudir las caderas al ritmo del rock and roll. Ahora, bajo las luces de la Quinta Vergara, ocurre una transmutación. Tras haber ganado el primer festival Buenos Aires de la Canción en 1967 con Quiero llenarme de ti, una melodía compuesta junto a su eterno compañero Anderle, Sandro descubre que su destino está en la balada, en ese susurro que se vuelve grito. Esa noche en Viña es el inicio de una geografía del deseo que no conocerá fronteras. Su cuerpo se mueve con una sensualidad que desafía la quietud de la época, y el público, antes contenido, estalla en una entrega absoluta. Es el nacimiento del gitano para toda América Latina, un viaje místico donde cada canción es una estación en las selvas del corazón. Siente el ritmo pausado de tu respiración mientras avanzamos por el tiempo. En 1969, las pantallas de cine se iluminan con su presencia en Quiero llenarme de ti, bajo la dirección de Emilio Vieira. Es apenas el comienzo de una filmografía que sumará 11 largometrajes, pero es en 1970 cuando la película Gitano termina de sellar su identidad. Ya no es solo un cantante, es un arquetipo. Un hombre que camina entre la luz y la sombra, entre el deseo y el misterio. Su voz, cada vez más profunda, se vuelve un refugio para millones. Descansa en este pensamiento, en la idea de que la música puede ser un hogar. El mundo parece hacerse pequeño ante sus pies. Es 11 de abril de 1970 y las luces de Nueva York brillan con una intensidad distinta. Roberto se encuentra en los camerinos del Madison Square Garden. El aire está cargado de electricidad.
Es un hito histórico, un puente tendido sobre el océano. Es el primer artista latino en realizar una transmisión vía satélite a nivel mundial. Imagina el brillo de su traje, el sudor sobre su frente y esa mirada fija en la cámara que atraviesa miles de kilómetros para entrar en las salas de estar de hogares en cada rincón del planeta. Es el delirio de las multitudes convertido en una señal técnica, un temblor de la Tierra que se siente desde Manhattan hasta la Patagonia. Un año después, en 1971, ese temblor se materializa en el estadio de San Lorenzo de Almagro. 60.000 almas se congregan bajo el cielo de Buenos Aires para verlo. Es un récord absoluto, una marea humana que corea su nombre. El ídolo camina sobre el escenario y el suelo vibra bajo el paso del mito. Es un momento de poder puro, pero también de una soledad inmensa. La soledad de quien está en la cima del mundo y solo tiene el cielo como techo. Deja que esa vibración se transforme ahora en una sensación de paz, en un calor suave que te envuelve. Los años pasan como las páginas de un libro escrito en seda. La seducción se convierte en un estado de gracia, en un laberinto donde solo él conoce la salida. En 1980, con el estreno de Subí que te llevo, cierra su etapa cinematográfica clásica, dejando tras de sí una estela de galán inalcanzable. Pero Sandro siempre vuelve, siempre encuentra una nueva forma de estar presente. En 1990. Lo vemos en la pantalla chica con Querido Sandro, un ciclo por Canal 13 que le otorga el premio Martín Fierro. Es el reconocimiento a su capacidad de conectar, de hablarle a la cámara como si le hablara a una sola persona, a ti, en la intimidad de la noche. Esa conexión alcanza su punto máximo en 1993, en el Teatro Gran Rex, 40 funciones consecutivas, 30 años de magia celebrados sobre las tablas, noche tras noche, sin descanso. Las manos se agotan de aplaudir, pero su voz sigue allí, firme, envolvente. Es en este periodo donde los muros de su vida privada comienzan a alzarse con mayor fuerza. Roberto Sánchez comprende que para preservar al ídolo, debe proteger al hombre. Llegamos así a Banfield, a ese palacio de muros infranqueables que él construyó para ser, simplemente, Roberto. La residencia de la calle Beruti no es solo una casa, es un santuario. Imagina el silencio detrás de esos ladrillos rojos, el aroma del jardín, el piano esperando en un rincón. Allí el rey de Banfield se despoja de la bata de seda y del fuego de los escenarios. En ese refugio, la vida transcurre a otro ritmo. Es allí donde el 13 de abril de 2007 contrae matrimonio civil con Olga Garaventa, la mujer que se convierte en su pilar, en el puerto seguro donde anclar después de tantas tormentas. Respira esa paz, la paz de un hogar donde el mundo exterior deja de existir. Pero el fuego que tanto brilló empieza a cobrar su precio. En 1998, el diagnóstico de enfisema pulmonar crónico se hace público. Es la consecuencia de décadas de una adicción al tabaco que lo acompañó en cada composición, en cada noche de insomnio. A pesar de la dificultad para respirar, su espíritu no se rinde. En 2005, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorga el premio Grammy Latino a la excelencia musical en Las Vegas. Es el cenit, el reconocimiento máximo a una trayectoria que cambió la historia de la música popular. El tramo final es un camino de coraje. El hombre lucha por el aire, ese mismo aire que antes convertía en canciones. El 20 de noviembre de 2009, en el Hospital Italiano de Mendoza, se somete a un trasplante cardiopulmonar de urgencia. El cirujano Claudio Burgos lidera una batalla contra el tiempo. Son días de oraciones en las veredas, de velas encendidas por miles de nenas que se niegan a dejarlo ir. Pero el destino tiene sus propios tiempos. El 4 de enero de 2010, a las 20:40 horas, el corazón de Roberto Sánchez deja de latir en Mendoza. Las complicaciones sépticas apagan la llama del hombre, pero en ese mismo instante, el mito se vuelve eterno. Al día siguiente, el 5 de enero, el Congreso de la Nación Argentina abre sus puertas. Más de 50.000 personas caminan en silencio, bajo el sol y la pena, para darle el último adiós. Es una procesión de flores y lágrimas que termina en el cementerio de Longchamps. El hombre se ha fundido con el fuego de la memoria colectiva. Ahora, mientras la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, quédate con la calidez de su voz. Roberto Sánchez ya no sufre, ya no busca el aire, ahora él es el aire que suspira en las melodías que quedan para siempre.
Duerme con la certeza de que los muros de Banfield siguen custodiando su esencia, y que el fuego que encendió en 1945 en la maternidad Sardá nunca se apagará mientras alguien, en algún rincón del mundo, susurre una de sus canciones, Descansa. La historia ha terminado por hoy, pero la leyenda vela tu sueño. Buenas noches. La noche ha caído sobre Buenos Aires y el aire parece haberse vuelto más denso, cargado con el peso de los recuerdos que flotan en la penumbra. Te invito a que te acomodes, a que permitas que tus hombros se relajen y que el ritmo de tu respiración encuentre su propio cauce, lento y profundo. Vamos a recorrer el tramo final de un camino que comenzó entre los gritos de júbilo y las luces de colores, pero que se fue adentrando en un territorio de silencios necesarios y neblinas persistentes. Imagina que estamos en 1998. Es un año que marca un quiebre, un instante en el que el velo se rasga y la fragilidad del ídolo se hace visible ante los ojos de su pueblo. Roberto, aquel hombre que había llenado estadios y que en 1993 había logrado la hazaña de 40 funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex, siente que el aire, ese elemento que antes fluía libre para sostener sus notas más altas, empieza a retacearle su presencia. Es en este año cuando llega la confirmación pública de su padecimiento de enfisema pulmonar obstructivo crónico, esa sigla dura, EPOC, que suena a herrumbre y a fatiga. El humo que durante décadas había sido su compañero en las noches de bohemia, en los estudios de grabación y en la soledad de su despacho, ha comenzado a pasar su factura. Es una niebla gris que no se disipa con el sol, una sombra que se instala en sus pulmones como un visitante que no piensa marcharse. Respira. Siente cómo tú sí puedes hacerlo sin esfuerzo, y deja que esa gratitud te envuelva mientras visualizas a Roberto frente al espejo, reconociendo que el guerrero del rock and roll y el galán de las baladas ahora debe librar una batalla mucho más íntima y silenciosa. La mansión de Banfield, ese refugio detrás de los muros altos, se convierte entonces en un laboratorio alquímico de la soledad. Los días transcurren entre las paredes de una casa que es, a la vez, palacio y santuario. Roberto se recluye, no por desdén hacia su público, sino para preservar el fuego que aún arde en su interior. Es el encierro del monarca que comprende que su imagen debe ser custodiada. En este periodo, la figura de Olga Garaventa cobra una relevancia luminosa. Ella no es solo la mujer que lo acompaña, es el ancla que lo mantiene sujeto a la tierra cuando las tormentas de la salud arrecian. El 13 de abril de 2007, en una ceremonia privada dentro de su propia residencia, Roberto y Olga unen sus vidas legalmente. Es un acto de amor y de orden, un compromiso que sella una devoción absoluta. Imagina el silencio de esa tarde en Banfield, el aroma a flores frescas y el murmullo de los testigos, mientras Sandro, el gitano, se entrega al cuidado de las manos que lo sostendrán hasta el final. Cierra los ojos por un momento y siente la paz de ese hogar. Roberto ya no necesita los aplausos de 60.000 personas como en aquel 1971 en el estadio de San Lorenzo. Ahora, el sonido que busca es el de una respiración tranquila, el de la calma que viene después de haberlo dado todo. Sin embargo, la música no lo abandona. A pesar de los tubos de oxígeno, a pesar de la fatiga que le provoca el solo hecho de caminar unos metros, el arte sigue siendo su forma de entender el mundo. En 2005, la industria le rinde un tributo necesario. Viaja mentalmente a Las Vegas, al brillo de las luces de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Allí, Sandro recibe el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Es un reconocimiento a su trayectoria, a esos años de los Caniches de Oklahoma, a su debut con Pipo Mancera en 1964, y a su histórica transmisión desde el Madison Square Garden en 1970. Pero tras el brillo de la estatuilla, hay un hombre que sabe que su voz, ese cristal que sostenía el cielo nocturno de millones, está empezando a trizarse. El aire se vuelve un bien escaso, un desierto que debe cruzar cada día. La carencia del aliento vital se transforma en una búsqueda mística. Roberto empieza a ver la vida a través de una lente diferente, donde lo esencial se vuelve más nítido a medida que lo superfluo desaparece. Ya no están las películas dirigidas por Emilio Vieira ni los récords de asistencia. Queda el hombre, el hijo de Vicente y Nidia, enfrentado a su propia finitud. Las tormentas en el Río de la Plata no son solo climáticas.
Son las crisis respiratorias que lo obligan a internaciones frecuentes, donde el nombre de Roberto Sánchez aparece en los partes médicos con una frecuencia que angustia a sus nenas, esas seguidoras que nunca dejaron de montar guardia frente a su casa, orando en voz baja. Deja que la serenidad te invada, sabiendo que cada hito de esta historia ya ha sido escrito por el destino. El 20 de noviembre de 2009, el relato se traslada a la provincia de Mendoza. Es un viaje de esperanza y de urgencia. En el hospital italiano, el cirujano Claudio Burgos lidera un equipo que se prepara para un trasplante cardiopulmonar. Una intervención de altísimo riesgo que representa la última oportunidad para atrapar de nuevo el aire. Roberto entra al quirófano con la entereza de quien ha vivido 1000 vidas en una sola. La operación es un éxito técnico, pero el cuerpo, ese templo que lo acompañó desde la maternidad Sardá en 1945, está cansado. Las semanas posteriores son un vaivén de noticias, de breves mejorías y de recaídas dolorosas. El 4 de enero de 2010, el reloj parece detenerse. A las 20:40 horas, en el silencio de una sala de terapia intensiva, Roberto Sánchez exhala su último suspiro. No hubo dolor en ese instante, solo una entrega final. El eclipse de la voz se completa, y el hombre se desprende de la carne para convertirse definitivamente en la leyenda que ya presentíamos. Al día siguiente, el 5 de enero, el Congreso de la Nación abre sus puertas para recibirlo. Más de 50.000 personas caminan bajo el sol, formando una procesión de flores y lágrimas que parece no tener fin. Es el último adiós al ídolo que supo ser fuego y ahora es aire. Siente cómo el peso de tu cuerpo se hunde en el descanso, mientras visualizas ese entierro en Longchamps, donde la tierra recibió a su hijo predilecto. El ciclo se ha cerrado, pero la melodía persiste. Roberto ya no busca el aire, ahora él es el aire que susurra en cada estrofa de Quiero llenarme de ti. Las luces se apagan en el escenario del mundo, pero la calidez de su voz permanece en el rincón más seguro de tu memoria. Duerme ahora, con la certeza de que el fuego que se encendió en 1945 nunca se apagará y que el silencio de Banfield es ahora un silencio de paz absoluta. La historia ha terminado por hoy, pero tu descanso apenas comienza. Buenas noches. La noche ha caído sobre Buenos Aires y el aire parece haberse vuelto más denso, cargado con el peso de los recuerdos que flotan en la penumbra. Te invito a que te acomodes, a que permitas que tus hombros se relajen y que el ritmo de tu respiración encuentre su propio cauce, lento y profundo. Vamos a recorrer el tramo final de un camino que comenzó entre los gritos de júbilo y las luces de colores, pero que se fue adentrando en un territorio de silencios necesarios y neblinas persistentes. Imagina que estamos en 1998. Es un año que marca un quiebre, un instante en el que el velo se rasga y la fragilidad del ídolo se hace visible ante los ojos de su pueblo. Roberto, aquel hombre que había llenado estadios y que en 1993 había logrado la hazaña de 40 funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex, siente que el aire, ese elemento que antes fluía libre para sostener sus notas más altas, empieza a retacearle su presencia. Es en este año cuando llega la confirmación pública de su padecimiento de enfisema pulmonar obstructivo crónico, esa sigla dura, EPOC, que suena a herrumbre y a fatiga. El humo que durante décadas había sido su compañero en las noches de bohemia, en los estudios de grabación y en la soledad de su despacho, ha comenzado a pasar su factura. Es una niebla gris que no se disipa con el sol, una sombra que se instala en sus pulmones como un visitante que no piensa marcharse. Respira. Siente cómo tú sí puedes hacerlo sin esfuerzo, y deja que esa gratitud te envuelva mientras visualizas a Roberto frente al espejo, reconociendo que el guerrero del rock and roll y el galán de las baladas ahora debe librar una batalla mucho más íntima y silenciosa. La mansión de Banfield, ese refugio detrás de los muros altos, se convierte entonces en un laboratorio alquímico de la soledad. Los días transcurren entre las paredes de una casa que es, a la vez, palacio y santuario. Roberto se recluye, no por desdén hacia su público, sino para preservar el fuego que aún arde en su interior. Es el encierro del monarca que comprende que su imagen debe ser custodiada. En este periodo, la figura de Olga Garaventa cobra una relevancia luminosa. Ella no es solo la mujer que lo acompaña,
Es el ancla que lo mantiene sujeto a la tierra cuando las tormentas de la salud arrecian. El 13 de abril de 2007, en una ceremonia privada dentro de su propia residencia, Roberto y Olga unen sus vidas legalmente. Es un acto de amor y de orden, un compromiso que sella una devoción absoluta. Imagina el silencio de esa tarde en Banfield, el aroma a flores frescas y el murmullo de los testigos, mientras Sandro, el gitano, se entrega al cuidado de las manos que lo sostendrán hasta el final. Cierra los ojos por un momento y siente la paz de ese hogar. Roberto ya no necesita los aplausos de 60.000 personas como en aquel 1971 en el estadio de San Lorenzo. Ahora, el sonido que busca es el de una respiración tranquila, el de la calma que viene después de haberlo dado todo. Sin embargo, la música no lo abandona. A pesar de los tubos de oxígeno, a pesar de la fatiga que le provoca el solo hecho de caminar unos metros, el arte sigue siendo su forma de entender el mundo. En 2005, la industria le rinde un tributo necesario. Viaja mentalmente a Las Vegas, al brillo de las luces de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Allí Sandro recibe el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Es un reconocimiento a su trayectoria, a esos años de los Caniches de Oklahoma, a su debut con Pipo Mancera en 1964, y a su histórica transmisión desde el Madison Square Garden en 1970. Pero tras el brillo de la estatuilla, hay un hombre que sabe que su voz, ese cristal que sostenía el cielo nocturno de millones, está empezando a trizarse. El aire se vuelve un bien escaso, un desierto que debe cruzar cada día. La carencia del aliento vital se transforma en una búsqueda mística. Roberto empieza a ver la vida a través de una lente diferente, donde lo esencial se vuelve más nítido a medida que lo superfluo desaparece. Ya no están las películas dirigidas por Emilio Vieira ni los récords de asistencia. Queda el hombre, el hijo de Vicente y Nidia, enfrentado a su propia finitud. Las tormentas en el Río de la Plata no son solo climáticas. Son las crisis respiratorias que lo obligan a internaciones frecuentes, donde el nombre de Roberto Sánchez aparece en los partes médicos con una frecuencia que angustia a sus nenas, esas seguidoras que nunca dejaron de montar guardia frente a su casa, orando en voz baja. Deja que la serenidad te invada, sabiendo que cada hito de esta historia ya ha sido escrito por el destino. El 20 de noviembre de 2009, el relato se traslada a la provincia de Mendoza. Es un viaje de esperanza y de urgencia. En el hospital italiano, el cirujano Claudio Burgos lidera un equipo que se prepara para un trasplante cardiopulmonar. Una intervención de altísimo riesgo que representa la última oportunidad para atrapar de nuevo el aire. Roberto entra al quirófano con la entereza de quien ha vivido 1000 vidas en una sola. La operación es un éxito técnico, pero el cuerpo, ese templo que lo acompañó desde la maternidad Sardá en 1945, está cansado. Las semanas posteriores son un vaivén de noticias, de breves mejorías y de recaídas dolorosas. El 4 de enero de 2010, el reloj parece detenerse. A las 20:40 horas, en el silencio de una sala de terapia intensiva, Roberto Sánchez exhala su último suspiro. No hubo dolor en ese instante, solo una entrega final. El eclipse de la voz se completa, y el hombre se desprende de la carne para convertirse definitivamente en la leyenda que ya presentíamos. Al día siguiente, el 5 de enero, el Congreso de la Nación abre sus puertas para recibirlo. Más de 50.000 personas caminan bajo el sol, formando una procesión de flores y lágrimas que parece no tener fin. Es el último adiós al ídolo que supo ser fuego y ahora es aire. Siente cómo el peso de tu cuerpo se hunde en el descanso, mientras visualizas ese entierro en Longchamps, donde la tierra recibió a su hijo predilecto. El ciclo se ha cerrado, pero la melodía persiste. Roberto ya no busca el aire, ahora él es el aire que susurra en cada estrofa de Quiero llenarme de ti. Las luces se apagan en el escenario del mundo, pero la calidez de su voz permanece en el rincón más seguro de tu memoria. Duerme ahora, con la certeza de que el fuego que se encendió en 1945 nunca se apagará y que el silencio de Banfield es ahora un silencio de paz absoluta. La historia ha terminado por hoy, pero tu descanso apenas comienza. Buenas noches. Cierra los ojos y deja que el mundo exterior se desvanezca poco a poco. Imagina que estás en una habitación en penumbra, donde solo queda el rastro sutil de un perfume antiguo y el eco de una guitarra que acaba de dejar de sonar.
Respira profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones con una libertad que a él, en sus años finales, se le fue negada. Mientras te acomodas en el descanso, vamos a recorrer los últimos senderos de un hombre que fue fuego, que fue ídolo y que, al final de todo, volvió a ser simplemente Roberto. Hubo un momento, a finales de la década de los 90, en que las luces de los escenarios empezaron a proyectar sombras más largas y densas. Roberto, aquel que en 1945 nació bajo el sol de agosto en la maternidad Sardá, se encontraba ahora frente a un espejo que no reflejaba al gitano de los movimientos pélvicos y la energía inagotable. En la intimidad de su hogar, el silencio se volvió un compañero frecuente. Esa noche oscura del alma no fue un evento súbito, sino una transición lenta, un diálogo privado con su propia fragilidad. Los años de tabaco, aquellos 60 cigarrillos diarios que lo acompañaron desde su juventud en Valentín Alsina, empezaron a cobrar su precio. En 1998, el diagnóstico médico puso nombre a lo que su cuerpo ya gritaba: enfisema pulmonar crónico. Era una noticia que guardaba para sí, una sombra que caminaba a su lado mientras él seguía sonriendo para sus nenas. Siente ahora esa calma, esa aceptación de la propia sombra y permite que tus hombros se relajen, soltando cualquier tensión, tal como él aprendió a soltar la imagen del invencible. El invierno del gitano comenzó a manifestarse no como un frío externo, sino como una resistencia interna. La fragilidad se volvió su nueva piel. Sin embargo, en esa debilidad física, el fuego interno ardía con una pureza distinta. Ya no era el incendio forestal de los años 70, sino la brasa constante de un hogar encendido. En 1998, cuando el diagnóstico se hizo público, el mundo contuvo el aliento. Pero él, lejos de rendirse, transformó su padecimiento en una nueva forma de arte. Aquel hombre que en 1970 había conquistado el Madison Square Garden, ahora libraba batallas en el escenario del living de su casa, midiendo cada paso, cada bocanada de aire. La resistencia no estaba en la fuerza de sus pulmones, sino en la inquebrantable voluntad de su espíritu. Imagina el calor de una chimenea en una noche de invierno. Esa luz dorada que danza en las paredes, y deja que esa misma calidez envuelva tus pies y tus manos, hundiéndote más en la suavidad de tu lecho. Pero un fénix no sabe de cenizas permanentes. En 1993, antes de que el invierno fuera absoluto, Roberto realizó una gesta que quedó grabada en las piedras mismas del Teatro Gran Rex. Fueron 40 funciones consecutivas de un espectáculo titulado 30 años de magia. 40 noches donde el asma y el cansancio desaparecían apenas se encendía el seguidor. La ciudad de Buenos Aires se detenía para verlo. Las calles de la avenida Corrientes se cubrían de un océano de claveles rojos, lanzados por manos que lo amaban con una devoción casi mística. Cada noche, al terminar el show, el ritual se repetía: el humo, las luces y esa voz que, aunque herida, conservaba el terciopelo de la seducción. En el año 2005, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó en Las Vegas el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Fue el reconocimiento a una vida entregada a la canción, un regreso triunfal que demostraba que el ídolo seguía vivo en el corazón de todo un continente. Mientras visualizas esos claveles rojos cayendo como lluvia sobre el escenario, deja que tu mente se serene, sintiendo que no hay nada que debas hacer, más que dejarte llevar por el ritmo pausado de este relato. El refugio de Banfield se convirtió en su jardín sagrado. Detrás de los altos muros de la calle Berutti, el tiempo parecía detenerse. Allí Roberto Sánchez podía ser simplemente el hombre que cuidaba sus plantas, el que escuchaba el murmullo del viento entre los árboles. En este santuario, el ruido del mundo quedaba afuera. Fue en este escenario íntimo donde floreció su relación con Olga Garaventa, la mujer que trajo una paz definitiva a sus días. El 13 de abril de 2007, en una ceremonia civil privada dentro de su residencia, unieron sus vidas. Ella fue su apoyo, su aire cuando el aire faltaba, la guardiana de sus silencios. Banfield no era una prisión, sino un reino de serenidad donde cada rincón guardaba un recuerdo, un piano, una bata roja colgada detrás de una puerta. Deja que esa sensación de refugio y seguridad te abrace ahora. Estás en tu propio espacio sagrado, donde nada puede perturbarte, y el tiempo es solo una invención que ya no tiene poder sobre ti. En la sabiduría de las brasas, durante la plenitud de su ocaso, Roberto reflexionaba sobre el camino recorrido.
Ya no buscaba la gloria de las cámaras, sino la verdad de los afectos. Sabía que su fuego se estaba consumiendo, pero lo hacía con una dignidad que conmovía a quienes lo rodeaban. El 20 de noviembre de 2009, la esperanza tomó la forma de un traslado hacia Mendoza, en el hospital italiano. El cirujano Claudio Burgos lideró un trasplante cardiopulmonar de urgencia. Fue su última gran batalla, una lucha de meses donde demostró una vez más su casta de guerrero, pero el destino tenía otros planes. El 4 de enero de 2010, a las 20:40 horas, el corazón del gitano dejó de latir. Las complicaciones sépticas apagaron la llama física, pero la leyenda apenas comenzaba a respirar por sí misma. El 5 de enero. El Congreso de la Nación se convirtió en el epicentro de un dolor colectivo. Más de 50.000 personas desfilaron ante su féretro, una marea humana que desafió el calor y la tristeza para decirle adiós al hombre que les había enseñado a amar a través de sus canciones. Siente ahora el peso de tu cuerpo, plenamente relajado, mientras imaginas el entierro en Longchamps, la tierra recibiendo a su hijo predilecto, no con frialdad, sino con el abrazo de quien vuelve a casa. El ciclo se ha cerrado, pero la melodía persiste en el aire que respiras. Roberto ya no busca el oxígeno, ahora él es el aire que susurra en cada estrofa de sus baladas. Las luces se han apagado en el escenario del mundo, pero la calidez de su voz permanece en el rincón más seguro de tu memoria. Duerme ahora, con la certeza de que el fuego que se encendió en 1945 nunca se apagará realmente, porque las leyendas no mueren, solo se transforman en silencio y paz absoluta. Tu descanso es ahora tan profundo como el jardín de Banfield en una tarde de sol. La historia ha terminado por hoy, pero tu paz apenas comienza. Buenas noches. Cierra los ojos y deja que el mundo exterior se desvanezca poco a poco. Imagina que estás en una habitación en penumbra, donde solo queda el rastro sutil de un perfume antiguo y el eco de una guitarra que acaba de dejar de sonar. Respira profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones con una libertad que a él, en sus años finales, se le fue negada. Mientras te acomodas en el descanso, vamos a recorrer los últimos senderos de un hombre que fue fuego, que fue ídolo y que, al final de todo, volvió a ser simplemente Roberto. Hubo un momento, a finales de la década de los 90, en que las luces de los escenarios empezaron a proyectar sombras más largas y densas. Roberto, aquel que en 1945 nació bajo el sol de agosto en la maternidad Sardá, se encontraba ahora frente a un espejo que no reflejaba al gitano de los movimientos pélvicos y la energía inagotable. En la intimidad de su hogar, el silencio se volvió un compañero frecuente. Esa noche oscura del alma no fue un evento súbito, sino una transición lenta, un diálogo privado con su propia fragilidad. Los años de tabaco, aquellos 60 cigarrillos diarios que lo acompañaron desde su juventud en Valentín Alsina, empezaron a cobrar su precio. En 1998, el diagnóstico médico puso nombre a lo que su cuerpo ya gritaba: enfisema pulmonar crónico. Era una noticia que guardaba para sí, una sombra que caminaba a su lado mientras él seguía sonriendo para sus nenas. Siente ahora esa calma, esa aceptación de la propia sombra y permite que tus hombros se relajen, soltando cualquier tensión, tal como él aprendió a soltar la imagen del invencible. El invierno del gitano comenzó a manifestarse no como un frío externo, sino como una resistencia interna. La fragilidad se volvió su nueva piel. Sin embargo, en esa debilidad física, el fuego interno ardía con una pureza distinta. Ya no era el incendio forestal de los años 70, sino la brasa constante de un hogar encendido. En 1998, cuando el diagnóstico se hizo público, el mundo contuvo el aliento. Pero él, lejos de rendirse, transformó su padecimiento en una nueva forma de arte. Aquel hombre que en 1970 había conquistado el Madison Square Garden, ahora libraba batallas en el escenario del living de su casa, midiendo cada paso, cada bocanada de aire. La resistencia no estaba en la fuerza de sus pulmones, sino en la inquebrantable voluntad de su espíritu. Imagina el calor de una chimenea en una noche de invierno, esa luz dorada que danza en las paredes, y deja que esa misma calidez envuelva tus pies y tus manos, hundiéndote más en la suavidad de tu lecho. Pero un fénix no sabe de cenizas permanentes. En 1993, antes de que el invierno fuera absoluto, Roberto realizó una gesta que quedó grabada en las piedras mismas del Teatro Gran Rex. Fueron 40 funciones consecutivas de un espectáculo titulado 30 años de magia.
40 noches donde el asma y el cansancio desaparecían apenas se encendía el seguidor. La ciudad de Buenos Aires se detenía para verlo. Las calles de la avenida Corrientes se cubrían de un océano de claveles rojos, lanzados por manos que lo amaban con una devoción casi mística. Cada noche, al terminar el show, el ritual se repetía. El humo, las luces y esa voz que, aunque herida, conservaba el terciopelo de la seducción. En el año 2005, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó en Las Vegas el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Fue el reconocimiento a una vida entregada a la canción, un regreso triunfal que demostraba que el ídolo seguía vivo en el corazón de todo un continente. Mientras visualizas esos claveles rojos cayendo como lluvia sobre el escenario, deja que tu mente se serene, sintiendo que no hay nada que debas hacer, más que dejarte llevar por el ritmo pausado de este relato. El refugio de Banfield se convirtió en su jardín sagrado. Detrás de los altos muros de la calle Berutti, el tiempo parecía detenerse. Allí Roberto Sánchez podía ser simplemente el hombre que cuidaba sus plantas, el que escuchaba el murmullo del viento entre los árboles. En este santuario, el ruido del mundo quedaba afuera. Fue en este escenario íntimo donde floreció su relación con Olga Garaventa, la mujer que trajo una paz definitiva a sus días. El 13 de abril de 2007, en una ceremonia civil privada dentro de su residencia, unieron sus vidas. Ella fue su apoyo, su aire cuando el aire faltaba, la guardiana de sus silencios. Banfield no era una prisión, sino un reino de serenidad donde cada rincón guardaba un recuerdo, un piano, una bata roja colgada detrás de una puerta. Deja que esa sensación de refugio y seguridad te abrace ahora. Estás en tu propio espacio sagrado, donde nada puede perturbarte, y el tiempo es solo una invención que ya no tiene poder sobre ti. En la sabiduría de las brasas, durante la plenitud de su ocaso, Roberto reflexionaba sobre el camino recorrido. Ya no buscaba la gloria de las cámaras, sino la verdad de los afectos. Sabía que su fuego se estaba consumiendo, pero lo hacía con una dignidad que conmovía a quienes lo rodeaban. El 20 de noviembre de 2009, la esperanza tomó la forma de un traslado hacia Mendoza, en el hospital italiano. El cirujano Claudio Burgos lideró un trasplante cardiopulmonar de urgencia. Fue su última gran batalla, una lucha de meses donde demostró una vez más su casta de guerrero, pero el destino tenía otros planes. El 4 de enero de 2010, a las 20:40 horas, el corazón del gitano dejó de latir. Las complicaciones sépticas apagaron la llama física, pero la leyenda apenas comenzaba a respirar por sí misma. El 5 de enero. El Congreso de la Nación se convirtió en el epicentro de un dolor colectivo. Más de 50.000 personas desfilaron ante su féretro, una marea humana que desafió el calor y la tristeza para decirle adiós al hombre que les había enseñado a amar a través de sus canciones. Siente ahora el peso de tu cuerpo, plenamente relajado, mientras imaginas el entierro en Longchamps, la tierra recibiendo a su hijo predilecto, no con frialdad, sino con el abrazo de quien vuelve a casa. El ciclo se ha cerrado, pero la melodía persiste en el aire que respiras. Roberto ya no busca el oxígeno, ahora él es el aire que susurra en cada estrofa de sus baladas. Las luces se han apagado en el escenario del mundo, pero la calidez de su voz permanece en el rincón más seguro de tu memoria. Duerme ahora, con la certeza de que el fuego que se encendió en 1945 nunca se apagará realmente, porque las leyendas no mueren, solo se transforman en silencio y paz absoluta. Tu descanso es ahora tan profundo como el jardín de Banfield en una tarde de sol. La historia ha terminado por hoy, pero tu paz apenas comienza. Buenas noches. Cierra los ojos por un momento y deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de esta habitación. Respira lento, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, ese mismo aire que para él, en sus últimos años, se volvió un tesoro esquivo y preciado. Estamos en el umbral de una historia que se funde con la leyenda, donde el hombre de la bata de seda y la voz de fuego se prepara para su acto final. Imagina que las luces del Teatro Gran Rex comienzan a parpadear, no por un fallo técnico, sino porque el tiempo sabe que algo irrepetible está ocurriendo. Corre el año 1993 y la ciudad de Buenos Aires parece gravitar alrededor de una sola dirección, la calle Corrientes. Es allí donde Roberto Sánchez, despojado por un momento de la armadura del ídolo, se enfrenta a un desafío que marcaría un hito en la historia del espectáculo mundial. 40 funciones consecutivas. Escúchalo bien, deja que la cifra repose en tu mente.
40 noches donde el terciopelo de las butacas no llegó a enfriarse, donde el espectáculo titulado 30 años de magia se convirtió en un ritual de comunión absoluta entre un hombre y su pueblo. Siente el aroma del maquillaje, el perfume intenso de las rosas que ya empiezan a acumularse en el proscenio. Roberto está en su camerino, ajustándose el anillo, mirando ese reflejo en el espejo que le devuelve la imagen del gitano, pero también la del muchacho de Valentín Alsina, que alguna vez imitó a Elvis en un acto escolar de 1957. En esas funciones del Gran Rex, cada movimiento de su pelvis, cada susurro ronco en el micrófono, era un desafío a las leyes de la resistencia física. El éxito es abrumador, pero tras las bambalinas, el hombre empieza a notar que el aliento ya no le obedece como antes. Es un cansancio que va más allá de los aplausos, una fatiga que se filtra por los poros. Sin embargo, él sigue ahí, regalando esa energía eléctrica que lo consagró desde aquel debut con Pipo Mancera en los años 60. Disfruta de este momento de calma, imagina el rugido de la multitud apagándose suavemente mientras la última nota de una balada queda suspendida en el aire, como una pluma que no quiere tocar el suelo. A medida que avanzamos en el tiempo, la atmósfera se vuelve más densa, más íntima. Estamos en 1998. Es el momento en que la verdad clínica golpea la puerta de la mansión de Banfield. El diagnóstico tiene un nombre técnico frío y cortante: enfisema pulmonar obstructivo crónico. El cigarrillo, ese compañero de sombras y de noches de composición junto a Anderle, ha decidido pasar su factura. Pero no pienses en esto con tristeza, sino como el inicio de una nueva forma de resistencia. Roberto no se rinde. Observa cómo transforma su debilidad en una nueva mística. Lo ves sobre el escenario años después, acompañado por un soporte de micrófono que oculta discretamente una cánula de oxígeno, a la que él llama cariñosamente su nena de metal. Es la imagen de un gigante que se niega a que el silencio le gane la partida. Su voz, ahora más profunda y desgarrada, se convierte en un instrumento de pura emoción. En 2005, la industria le rinde pleitesía en Las Vegas entregándole el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Es un reconocimiento a una carrera que cruzó fronteras desde aquel Madison Square Garden en 1970, pero para él, el premio más grande sigue siendo el amor que lo espera en casa. La vida se vuelve más lenta ahora, más silenciosa tras los altos muros de su residencia en Banfield. Es un refugio de jardines cuidados y recuerdos de oro. Imagina el sonido de una pluma sobre el papel, el roce de las telas. En abril de 2007, el amor encuentra un puerto seguro. Roberto se une en matrimonio civil con Olga Garaventa. Ella es su apoyo, su guardiana. La mujer que sostiene su mano cuando las noches se vuelven largas y el aire parece escasear. Es un tiempo de paz doméstica, de tardes de sol mirando las plantas que él mismo cuidaba. Pero el cuerpo humano tiene sus propios límites y la ciencia médica dicta que la única salida es un camino audaz y peligroso. El pulso de un gigante latinoamericano comienza a latir con una urgencia distinta. Transportémonos ahora a las tierras del buen sol y del buen vino. Mendoza recibe a un pasajero ilustre en noviembre de 2009. El hospital italiano de esa ciudad se convierte en el epicentro de las oraciones de todo un continente. Bajo el mando del cirujano Claudio Burgos, se prepara una intervención que parece sacada de un relato épico, un trasplante cardiopulmonar de urgencia. Roberto está allí, entregado a las manos de los hombres de blanco, buscando una última oportunidad para que su pecho siga albergando la música. La operación se realiza el 20 de noviembre. Es un proceso largo, una batalla de suturas y esperanza. Imagina el silencio de los pasillos del hospital, solo interrumpido por el murmullo de las nenas que han viajado desde todos los rincones para hacer vigilia en la vereda, encendiendo velas que desafían al viento. Siente la quietud de esa habitación de hospital. El tiempo parece detenerse mientras el nuevo corazón y los nuevos pulmones intentan reconocer su hogar en el cuerpo de Sandro. Son semanas de lucha intensa, de pequeñas victorias seguidas por retrocesos crueles. Las complicaciones sépticas, ese enemigo invisible, empiezan a ganar terreno tras las intervenciones post-trasplante. Llegamos así a una fecha que quedará grabada en el calendario del dolor y la memoria, el 4 de enero de 2010. El reloj marca las 20 horas con 40 minutos. En ese instante el esfuerzo físico cesa. Roberto Sánchez deja de luchar por el aire de este mundo para empezar a respirar el aire de la inmortalidad. No hubo gritos, solo una transición suave hacia la penumbra definitiva.
el hombre que le cantó al fuego se apaga físicamente. Pero su eco comienza a expandirse con una fuerza renovada, cruzando los Andes, recorriendo las pampas y subiendo hasta las tierras del norte. La noticia viaja como un escalofrío por las redacciones, por las radios, por las casas donde una radio siempre estaba encendida. Buenos Aires se despierta el 5 de enero con un nudo en la garganta. El Congreso de la Nación abre sus puertas de mármol y bronce para recibirlo. No es un funeral político, es la despedida de un rey. Más de 50.000 personas forman una fila interminable. Un río humano que no entiende de edades ni de clases sociales. Hay mujeres con rosas rojas en las manos, hombres que lloran en silencio, jóvenes que han descubierto su magia a través de discos heredados. El velatorio es un testimonio de lo que Sandro significó, un puente entre el rock rebelde de los Caniches de Oklahoma y la balada romántica que hizo suspirar a millones. Su cuerpo descansa bajo la cúpula del Congreso, pero su espíritu ya está en otra parte. Quizás caminando de nuevo por las calles de Valentín Alsina, o buscando el reflejo del río en el que pescaba de niño. Finalmente, el cortejo emprende el camino hacia Longchamps. Imagina el paso lento de los vehículos, cubiertos por una lluvia de pétalos que la gente lanza desde los puentes y las aceras. Es el regreso a la tierra, el ciclo que se cierra de manera perfecta, pero la historia no termina en el entierro. La historia se traslada a un altar invisible que vive en el corazón de sus nenas. Ellas, que año tras año, cada 19 de agosto, se congregaban en la puerta de su casa de Banfield para verlo salir, para recibir un beso, para entregarle una carta. Ese misticismo no muere con el artista. Al contrario, se transforma en un legado que se huele en cada rosa roja. Sandro se convierte en un santo laico del romance, en el dueño de una voz que no conoce fronteras porque habla el lenguaje del deseo y de la pérdida. Descansa ahora, deja que la imagen de esa rosa roja flote en tu mente. La biografía de Roberto Sánchez es la prueba de que un muchacho humilde puede conquistar el Madison Square Garden y aún así seguir siendo fiel al jardín de su casa. Su vida fue un incendio de talento y su muerte, un crepúsculo dorado que nos dejó la calidez de sus canciones para abrigarnos del frío. La melodía persiste, suave, persistente, como el latido de un corazón que ya no necesita ser trasplantado porque ahora late en el pecho de todo un pueblo. Duerme con la paz de quien ha escuchado la verdad de una leyenda. El escenario está vacío, las luces se han ido a negro, pero el aplauso es eterno. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Cierra los ojos por un momento y deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de esta habitación. Respira lento, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, ese mismo aire que para él, en sus últimos años, se volvió un tesoro esquivo y preciado. Estamos en el umbral de una historia que se funde con la leyenda, donde el hombre de la bata de seda y la voz de fuego se prepara para su acto final. Imagina que las luces del Teatro Gran Rex comienzan a parpadear, no por un fallo técnico, sino porque el tiempo sabe que algo irrepetible está ocurriendo. Corre el año 1993 y la ciudad de Buenos Aires parece gravitar alrededor de una sola dirección, la calle Corrientes. Es allí donde Roberto Sánchez, despojado por un momento de la armadura del ídolo, se enfrenta a un desafío que marcaría un hito en la historia del espectáculo mundial. 40 funciones consecutivas. Escúchalo bien, deja que la cifra repose en tu mente. 40 noches donde el terciopelo de las butacas no llegó a enfriarse, donde el espectáculo titulado 30 años de magia se convirtió en un ritual de comunión absoluta entre un hombre y su pueblo. Siente el aroma del maquillaje, el perfume intenso de las rosas que ya empiezan a acumularse en el proscenio. Roberto está en su camerino, ajustándose el anillo, mirando ese reflejo en el espejo que le devuelve la imagen del gitano, pero también la del muchacho de Valentín Alsina, que alguna vez imitó a Elvis en un acto escolar de 1957. En esas funciones del Gran Rex, cada movimiento de su pelvis, cada susurro ronco en el micrófono, era un desafío a las leyes de la resistencia física. El éxito es abrumador, pero tras las bambalinas, el hombre empieza a notar que el aliento ya no le obedece como antes. Es un cansancio que va más allá de los aplausos, una fatiga que se filtra por los poros.
Sin embargo, él sigue ahí, regalando esa energía eléctrica que lo consagró desde aquel debut con Pipo Mancera en los años 60. Disfruta de este momento de calma, imagina el rugido de la multitud apagándose suavemente mientras la última nota de una balada queda suspendida en el aire, como una pluma que no quiere tocar el suelo. A medida que avanzamos en el tiempo, la atmósfera se vuelve más densa, más íntima. Estamos en 1998. Es el momento en que la verdad clínica golpea la puerta de la mansión de Banfield. El diagnóstico tiene un nombre técnico frío y cortante: enfisema pulmonar obstructivo crónico. El cigarrillo, ese compañero de sombras y de noches de composición junto a Anderle, ha decidido pasar su factura. Pero no pienses en esto con tristeza, sino como el inicio de una nueva forma de resistencia. Roberto no se rinde. Observa cómo transforma su debilidad en una nueva mística. Lo ves sobre el escenario años después, acompañado por un soporte de micrófono que oculta discretamente una cánula de oxígeno, a la que él llama cariñosamente su nena de metal. Es la imagen de un gigante que se niega a que el silencio le gane la partida. Su voz, ahora más profunda y desgarrada, se convierte en un instrumento de pura emoción. En 2005, la industria le rinde pleitesía en Las Vegas entregándole el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Es un reconocimiento a una carrera que cruzó fronteras desde aquel Madison Square Garden en 1970, pero para él, el premio más grande sigue siendo el amor que lo espera en casa. La vida se vuelve más lenta ahora, más silenciosa tras los altos muros de su residencia en Banfield. Es un refugio de jardines cuidados y recuerdos de oro. Imagina el sonido de una pluma sobre el papel, el roce de las telas. En abril de 2007, el amor encuentra un puerto seguro. Roberto se une en matrimonio civil con Olga Garaventa. Ella es su apoyo, su guardiana. La mujer que sostiene su mano cuando las noches se vuelven largas y el aire parece escasear. Es un tiempo de paz doméstica, de tardes de sol mirando las plantas que él mismo cuidaba. Pero el cuerpo humano tiene sus propios límites y la ciencia médica dicta que la única salida es un camino audaz y peligroso. El pulso de un gigante latinoamericano comienza a latir con una urgencia distinta. Transportémonos ahora a las tierras del buen sol y del buen vino. Mendoza recibe a un pasajero ilustre en noviembre de 2009. El hospital italiano de esa ciudad se convierte en el epicentro de las oraciones de todo un continente. Bajo el mando del cirujano Claudio Burgos, se prepara una intervención que parece sacada de un relato épico, un trasplante cardiopulmonar de urgencia. Roberto está allí, entregado a las manos de los hombres de blanco, buscando una última oportunidad para que su pecho siga albergando la música. La operación se realiza el 20 de noviembre. Es un proceso largo, una batalla de suturas y esperanza. Imagina el silencio de los pasillos del hospital, solo interrumpido por el murmullo de las nenas que han viajado desde todos los rincones para hacer vigilia en la vereda, encendiendo velas que desafían al viento. Siente la quietud de esa habitación de hospital. El tiempo parece detenerse mientras el nuevo corazón y los nuevos pulmones intentan reconocer su hogar en el cuerpo de Sandro. Son semanas de lucha intensa, de pequeñas victorias seguidas por retrocesos crueles. Las complicaciones sépticas, ese enemigo invisible, empiezan a ganar terreno tras las intervenciones post-trasplante. Llegamos así a una fecha que quedará grabada en el calendario del dolor y la memoria, el 4 de enero de 2010. El reloj marca las 20 horas con 40 minutos. En ese instante el esfuerzo físico cesa. Roberto Sánchez deja de luchar por el aire de este mundo para empezar a respirar el aire de la inmortalidad. No hubo gritos, solo una transición suave hacia la penumbra definitiva. El hombre que le cantó al fuego se apaga físicamente, pero su eco comienza a expandirse con una fuerza renovada, cruzando los Andes, recorriendo las pampas y subiendo hasta las tierras del norte. La noticia viaja como un escalofrío por las redacciones, por las radios, por las casas donde una radio siempre estaba encendida. Buenos Aires se despierta el 5 de enero con un nudo en la garganta. El Congreso de la Nación abre sus puertas de mármol y bronce para recibirlo. No es un funeral político, es la despedida de un rey. Más de 50.000 personas forman una fila interminable. Un río humano que no entiende de edades ni de clases sociales. Hay mujeres con rosas rojas en las manos, hombres que lloran en silencio, jóvenes que han descubierto su magia a través de discos heredados. El velatorio es un testimonio de lo que Sandro significó,
un puente entre el rock rebelde de los Caniches de Oklahoma y la balada romántica que hizo suspirar a millones. Su cuerpo descansa bajo la cúpula del Congreso, pero su espíritu ya está en otra parte. Quizás caminando de nuevo por las calles de Valentín Alsina o buscando el reflejo del río en el que pescaba de niño. Finalmente, el cortejo emprende el camino hacia Longchamps. Imagina el paso lento de los vehículos, cubiertos por una lluvia de pétalos que la gente lanza desde los puentes y las aceras. Es el regreso a la tierra, el ciclo que se cierra de manera perfecta, pero la historia no termina en el entierro. La historia se traslada a un altar invisible que vive en el corazón de sus nenas. Ellas, que año tras año, cada 19 de agosto, se congregaban en la puerta de su casa de Banfield para verlo salir, para recibir un beso, para entregarle una carta. Ese misticismo no muere con el artista. Al contrario, se transforma en un legado que se huele en cada rosa roja. Sandro se convierte en un santo laico del romance, en el dueño de una voz que no conoce fronteras porque habla el lenguaje del deseo y de la pérdida. Descansa ahora, deja que la imagen de esa rosa roja flote en tu mente. La biografía de Roberto Sánchez es la prueba de que un muchacho humilde puede conquistar el Madison Square Garden y aún así seguir siendo fiel al jardín de su casa. Su vida fue un incendio de talento y su muerte, un crepúsculo dorado que nos dejó la calidez de sus canciones para abrigarnos del frío. La melodía persiste, suave, persistente, como el latido de un corazón que ya no necesita ser trasplantado porque ahora late en el pecho de todo un pueblo. Duerme con la paz de quien ha escuchado la verdad de una leyenda. El escenario está vacío, las luces se han ido a negro, pero el aplauso es eterno. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.